Hola, mi nombre es Boris Albert y deseo compartir con ustedes una nueva clase de videos. La particularidad de estos videos es que serán mucho más breves y agotados que los videos que usualmente subo a mi canal de YouTube y a las redes sociales. En estos videos hablaremos temas curiosos, temas llamativos, pero tratados con seriedad. Temas quizás un poquito alejados de la filosofía, de la pedagogía, de la política y de la educación. Cuestiones que seguiré tratando en videos mucho más extensos. Pero en estos videos que son más breves y deseo compartirlo con ustedes de manera quizás un poquito más informal, pero no menos seria, deseo tratar temas que, como les contaba, son un poquito llamativos, curiosos, datos históricos, científicos, que nos pueden llamar mucho la atención. En esta forma, como he deseado en este primer video, hablar acerca de los orígenes del juego del ajedrez, de los orígenes históricos y también algunos orígenes relativos a leyenda que tratan de explicar las raíces de este juego de estrategia. ¿Por qué digo que tratan de explicar? Porque actualmente, y de acuerdo a la información que se maneja hoy en día, de acuerdo a lo que dice la literatura y también de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, el origen del ajedrez no está totalmente claro ni definido. Hay algunos que dicen que se originó en India, hay otros que dicen que se originó el ajedrez en China y otros que dicen que el ajedrez se originó en Persia. Incluso hay estudios o estudiosos que dicen que el ajedrez es mucho más antiguo. Vamos a hablar acerca de la corriente más aceptada, que es la que dice que el origen del ajedrez fue en el Valle del Indo, o sea, en India en el siglo VI después de Cristo. Originalmente se conoció como Chaturanga o juego del ejército. Se difundió rápidamente este juego por rutas comerciales, llegó a Persia, al Imperio Bizantino y posteriormente su influencia se esparció por toda Asia. Los árabes son muy estudiosos, fueron personas muy estudiosas del ajedrez. Ellos estudiaron y analizaron en profundidad los mecanismos del juego. Escribieron numerosos tratados sobre ajedrez y desarrollaron el sistema de anotación algebraica. Recordemos que el ajedrez es un juego de estrategia. Para los que nos apasiona el ajedrez, nosotros sabemos que cada una de las piezas que componen el ajedrez tiene una función específica, tiene un movimiento en específico. Para los que no conocen mucho el juego del ajedrez, este es un juego de estrategia que está compuesto por un tablero de 32 cuadros o casillas blancas y 32 cuadros o casillas de color negro, haciendo un total de 64 casillas. El tablero está dividido a la mitad. Una mitad es ocupada por un jugador y la otra mitad es ocupada por el otro jugador. Cada jugador tiene 16 piezas, es poseedor de 16 piezas. Estas 16 piezas tienen la forma de un ejército. Las piezas del ajedrez son el peón, en una cantidad de 8 peones, la torre, en una cantidad de 2 torres por jugador, el caballo, en una cantidad de 2 caballos por jugador, el alfil, en una cantidad de 2 alfiles por jugador, una reina y un rey. Existen las piezas de color negro y las piezas de color blanco. La finalidad del ajedrez, de este juego de estrategia, es que un jugador logre capturar al rey del jugador adversario. O sea, que el jugador con piezas negras logre capturar al rey blanco, o viceversa, el jugador de piezas blancas logre capturar al rey negro. Para ello
Cada una de las piezas del ajedrez tiene un movimiento específico sobre el tablero. También cada una de las piezas, desde el peón hasta el rey, tiene un valor determinado. Existen distintos valores que se le dan a algunas piezas, pero existe también consenso en que la pieza menos valiosa dentro de este ejército es el peón. Por eso existen 8 peones y son los que tienen quizás el movimiento más breve y más acotado. También está el caballo, el alfil, la torre con mucho valor, la reina y el rey. Algunos estudiosos le dan más valor al caballo que a la torre. Otros estudiosos le dan más valor al alfil que al caballo. Eso varía de estudioso a estudioso, pero sin duda la pieza más importante del ajedrez es el rey, porque quien logre capturar al rey adversario es el que gana. Así nos damos cuenta que el ajedrez es un juego de estrategia, una guerra, una batalla representada en un pequeño escenario de 64 casillas de colores blanco y negro. Volviendo a la historia del ajedrez, podemos decir que llegó a Europa entre los años 700 y 900. Llegó a España, llegó a Francia, llegó a Inglaterra, donde se popularizó. Luego, en el avance del tiempo y en los siglos XVIII y XIX, el ajedrez pasó de la nobleza y la aristocracia a los cafés y a las universidades, donde el nivel del juego mejoró considerablemente. Quisiera comentarles también, aparte de estos datos históricos, avalados por la literatura y avalados también por los descubrimientos arqueológicos, dos leyendas acerca de los orígenes del ajedrez. La leyenda en realidad es una leyenda que tiene dos versiones. Es la leyenda de los granos de trigo. Esta leyenda habla acerca de un rey que era muy bueno, pero que en una batalla perdió a su hijo amado. Tenía que decidir en la batalla si salvarle la vida de su hijo o salvar a su reino. Lamentablemente, el rey perdió a su hijo, pero salvó al reino, lo que le trajo mucha pena y mucha tristeza, y vivía constantemente en un estado de dolor, encerrado en su castillo. Hasta que un día, cierto joven que supo del dolor del rey se presentó delante de él después de reiteradas peticiones de entrevista y le llevó un juego. Este juego era el ajedrez. Y mediante este juego, mediante el movimiento de las piezas, mediante la enseñanza de la estrategia de este juego, el joven le aclaró dos conceptos al rey. Le aclaró que en guerra muchas veces es necesario sacrificar una pieza valiosa para salvar el resto del reino. De la misma forma como en el ajedrez a veces es necesario sacrificar una pieza de valor para salvar el resto del ejército del reino. Eso lo comprendió el rey y le ayudó a sanar un poquito ese dolor. Tan encantado quedó el rey con este juego del ajedrez que le prometió a este joven la recompensa que él deseara. Y este joven muy inteligente le dijo lo siguiente: quiero mi recompensa en granos de trigo. Al rey le pareció curioso que el joven tan inteligente pidiera recompensa en granos de trigo. Le pareció incluso una recompensa indigna. Sin embargo, el joven le dijo lo siguiente: quiero que me dé la recompensa de la siguiente manera. Recuerden ustedes que el tablero de ajedrez está compuesto de 64 casilleros. El joven le dijo al rey: quiero que en el primer casillero usted me dé un grano de trigo. En el segundo casillero, 2 granos de trigo. En el tercer casillero, 4 granos de trigo. En el cuarto casillero, 8 granos de trigo. En el quinto casillero, 16 granos de trigo.
Y así, cada vez que avanzaba un casillero, la cantidad de grano de trigo se iba multiplicando por 2. El rey llamó a sus asesores y les dijo que calcularan la cantidad total de granos de trigo que iban a caer en los 64 casilleros del tablero de ajedrez. Pero grande fue la sorpresa del rey al darse cuenta que no existían granos de trigo en todo su reino capaces de satisfacer o alcanzar ese número. ¿Saben cuánto era finalmente el número o era la cifra de granos de trigo que el rey tenía que dar de recompensa a este inteligente joven? La mayoría de los estudiosos dan la siguiente cifra: 18.446.744 billones 73.709.551.615. Imagínense, más de 18 trillones de granos de trigo. Con esa cantidad realmente este joven se convertiría en un personaje millonario. Al ver el rey que no podía darle tal cantidad de trigo, le ofreció ser asesor de él y trabajar en el castillo. De la misma forma, con esta petición de grano de trigo, el joven le enseñó otra lección al rey: ser prudente. El rey entonces aprendió a superar el dolor por la muerte de su hijo y también aprendió de la excelente cualidad de la prudencia. La otra versión de la leyenda dicta sucesos muy parecidos, solamente cambian los personajes. Incluso hay otra versión de la leyenda que es india. Pues bien, como yo le comentaba, el ajedrez también se dice que tiene orígenes chinos, que se jugaba hace mucho tiempo atrás, antes que en la India, y también otros que dicen que tiene orígenes en Persia, el actual Irán. De esta forma he deseado compartir con ustedes este breve video acerca de los orígenes del ajedrez. Espero podamos compartir de forma breve en otro video. Para mí ha sido un gusto. Hasta luego, que estén muy bien.